Tratamientos termoquímicos. La carburación es un tratamiento térmico utilizado para agregar carbono a la superficie de aceros de bajo carbono, mejorando su dureza y resistencia al desgaste. Se realiza a temperaturas de 850 a 950 Celsius y se emplean varios métodos. Cada uno tiene ventajas y desventajas como el control de la atmósfera o la reducción de la distorsión. La carburación en gas se realiza en atmósferas controladas con un gas portador y un gas enriquecedor, como el metano o el monóxido de carbono que aporta carbono. La velocidad de carburación depende del tipo de gas y se mantiene a nivel constante de carbono mediante el control de CO y CO2. La carburación en vacío se lleva a cabo en un entorno de vacío seguida de la carburación con gas de hidrocarburo a presión parcial. Este método es preciso y reduce la oxidación, pero es costoso debido al equipo y la operación. La carburación por plasma utiliza descarga luminosa para introducir iones de carbono en la superficie del acero, lo que permite una carburación más profunda sin oxígeno, logrando una capa más densa en que otros métodos. La carburación líquida en el baño de sales sumerge el acero en sal fundida con químicos que crean una capa carburizada. Es eficiente y baja distorsión, pero tiene alto costo y problemas ambientales debido a su uso del cianuro, aunque existen alternativas sin él. La carburación del empaquetamiento en caja es el método más antiguo donde las piezas se colocan en una mezcla de coque y carbón vegetal con activadores y se calientan en un recipiente cerrado. A pesar de ser laborioso, sigue siendo en uso por su simplicidad y bajos requisitos de instalación. La nitrurización, similar a la carburización, introduce nitrógeno en la superficie del acero a temperaturas más bajas, de 500 a 550 Celsius, sin necesidad del temple, produciendo capas más duras con menos distorsión. Existe nitrurización en gas, líquida y por plasma. Nitruración en gas se lleva a cabo en presencia del gas amoníaco. Puede ser proceso de una o dos etapas. En la primera, a temperaturas de 495 a 525 Celsius, se forma una capa frágil de nitruro blanco, mientras que la segunda etapa, si se usa, se aumenta la temperatura para reducir la capa de nitruro blanco y aumentar la profundidad y dureza del recubrimiento. La nitrurización líquida. Similar a la nitrurización en gas, pero en baño de sal fundida que contiene nitrógeno. Se realiza a temperaturas más bajas, lo que ayuda a mantener la estabilidad dimensional de las piezas y permite una mayor absorción de nitrógeno por parte de la ferrita en comparación con el carbono. La nitrurización por plasma. Es un proceso de endurecimiento superficial que utiliza tecnología de descarga luminosa para introducir nitrógeno elemental en la superficie de una pieza metálica. Este proceso se genera en plasma en vacío mediante la energía de alto voltaje, acelerando los iones de nitrógeno hacia la pieza. La carbonitruración introduce tanto el carbono como el nitrógeno, mejorando la dureza superficial sin una profundidad tan grande como la carburación. La burorización, por otro lado, mejora la dureza superficial mediante la difusión de boro sin requerir temple. La carbonitruración es un proceso que introduce tanto carbono como nitrógeno en la austenita del acero. Similar a la carburación, mejora la composición austenítica y produce alta dureza en la superficie por el temple por formar martensita. La nitrocarbonación ferrítica es un tratamiento térmico subcrítico que utiliza técnicas líquidas, gaseosas o plasmáticas para fundir carbono y nitrógeno en la fase ferrítica. Forma una capa blanca superficial que mejora la resistencia al desgaste y una zona de difusión que aumenta la resistencia a la fatiga, especialmente en aceros al carbono y baja aleación. La burorización es un proceso termodinámico de endurecimiento superficial que puede aplicar a materiales ferrosos, no ferrosos y CERMET. Se realiza mediante el empaquetamiento en caja donde las piezas se envuelven en un compuesto que contiene boro, como el polvo de boro o ferroboro, y se añaden activadores como compuestos de cloro y flúor para generar gas rico y en boro en la superficie. El recubrimiento de boro, que no requiere temple para alcanzar alta dureza, se utiliza comúnmente en aceros para herramientas u otros materiales ya endurecidos. El proceso de difusión térmica es un método de recubrimiento de aceros con una capa dura de carburos, nitruros y carbonitruros. Este es un proceso de carbono y nitrógeno de sustrato de acero se difunden en una capa depositada de los elementos formadores de carbono nitruro, formando una capa densa de carburo o nitruro en la superficie. Métodos como el endurecimiento por flama, inducción y láser permiten mejorar la dureza de la superficie sin afectar el núcleo del material. Estos procesos son útiles en diversas aplicaciones en donde la resistencia al desgaste es crítica. Endurecimiento por flama. Consiste en calentar la superficie del acero con una antorcha de oxiacetileno o hidroxileno hasta austentizarla, seguido de un enfriamiento rápido de agua. Esto produce martensita en la capa superficial mientras que el núcleo permanece con morfologías de acero más blandas como la ferrita y la perlita. Es esencial en el acero que tenga el contenido adecuado de carbono y aleaciones para lograr su dureza deseada. Calentamiento por inducción. Utiliza el campo magnético generado por corriente alterna de alta frecuencia para calentar la pieza del acero. La profundidad de calentamiento depende de la frecuencia de la corriente. Bajas frecuencias altas producen calentamientos más superficiales, mientras que las bajas permiten un endurecimiento más profundo. Endurecimiento láser. Este proceso utiliza el láser para calentar selectivamente áreas locales de la superficie de acero fundición, logrando la autentización de estas regiones. La rápida refrigeración transforma la superficie en martensita, sin afectar al resto de la pieza y produce recubrimientos de dureza muy alta. El recubrimiento de niquelado electrolítico se deposita mediante una reducción química autocatalítica de iones de níquel utilizando compuestos como hidrofosfito.
Este recubrimiento tiene alta dureza y se utiliza para proteger maquinaria de industrias como petróleo, productos químicos, plásticos, óptica, minería y alimentos. Pulverización térmica. Se alimentan materiales en forma de polvo o alambre de antorcha que los funde y proyecta contra un sustrato. Los métodos que incluyen pulverización, llama electrolítico y plasma, HOF, forma recubrimientos resistentes al desgaste y la corrosión. Endurecimiento por soldadura. Aplica recubrimientos de lesiones para mejorar la resistencia al desgaste y la corrosión. Permite aplicar recubrimientos más gruesos de 3 a 10 milímetros y se utiliza en sectores como minería y maquinaria pesada, especialmente para reparar componentes. Deposición de valor químico. Forma recubrimientos de carburo y nitruro de titanio a partir de la reacción química de gases a altas temperaturas, de 800 a 1000 Celsius. Es útil para reducir aceros para herramientas mejorando su resistencia al desgaste. Implantación iónica. Bomba de materiales de átomos ionizados de alta energía para mejorar las propiedades superficiales y alterar las dimensiones. Se usa en aceros para herramientas principalmente para la implantación de nitrógeno, titanio y carbono. Procesamiento de superficie con láser. Funde la superficie del material con un láser mejorando su microestructura, modificando su composición mediante el material externo y se usa en aceros al carbono, aleados y aceros inoxidables, aunque su aplicación comercial aún es limitada.